Hola chicos, buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidos a una clase más de nuestra Escuela Bíblica Dominical de Intermedios. Estamos muy gozosos en este día porque celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y precisamente en la clase de este día vamos a abordar este tema. Les invito a que vayamos por nuestras Biblias, las tengamos aquí con nosotros, tengamos un cuaderno de apuntes. Despejémonos de cualquier distracción como son nuestros celulares, vayamos a un lugar tranquilo donde podamos escuchar la lección y estemos atentos a lo que Dios va a hablar a nuestras vidas. Para comenzar vamos a hacer una oración y les invito a inclinar nuestros rostros y a orar. Señor, te damos gracias porque has sido bueno con nosotros esta semana. Gracias porque nos permite, Señor, recordar lo que tú has hecho por nosotros, Señor, a través primero de tu muerte en la cruz, Señor, de morir por cada uno de nuestros pecados, Señor, y en este domingo de celebrar tu resurrección, Padre. Bendice esta clase, bendice a cada uno de los jóvenes, Señor, de las personas que escuchan este mensaje, Señor, y permite, Señor, que podamos aprender más de tu palabra. Todo eso te damos gracias y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, aquí vemos una imagen de una tumba que se llama la tumba del jardín en Israel, en Jerusalén, a las afueras de la puerta de Damasco, y dice que él no está aquí, sino que él ha resucitado, y este es el mensaje que debemos dar este día a las personas que conocemos y durante toda nuestra vida. Este es el mensaje que nosotros compartimos. Bien, vamos a dar una breve recopilación de los hechos que han pasado antes de llevar a cabo la resurrección. Y en la resurrección vamos a ver tres cosas que sucedieron. Primero, las mujeres que se vieron involucradas en ir a la búsqueda del cuerpo del Señor Jesús. Ellas buscaban un cadáver y eso lo encontramos en Marcos capítulo 16, versículos del 1 al 3. Posteriormente tenemos a una presencia viva en Marcos 16, del 4 al 6. Y por último vamos a ver nuestra responsabilidad acerca de anunciar que Cristo venció a la muerte. Y haciendo una recopilación histórica, observamos aquí dos imágenes. La primera de ellas es el lugar donde fue crucificado Jesús. Recordemos que pues las personas prefirieron crucificar a Jesús y soltar a Barrabás, y fue aquí donde en Jerusalén, en el Gólgota, también llamado lugar de la calavera, donde se dio este suceso, y es llamado lugar de la calavera porque aquí precisamente observamos la cara, ¿verdad?, de un cráneo, una calavera, y por eso se le llama ese lugar el Gólgota. Posteriormente de su crucifixión, nuestro Señor Jesucristo muere. Recordemos que al momento de morir es rompida la tela que separaba al lugar santo al lugar santísimo, y aquí es donde Jesús intercede por nosotros, por nuestros pecados, muere por cada uno de ellos. Y posteriormente José de Arimatea va ante Pilato y reclama el cuerpo de Jesús, que él quiere sepultarlo, y pues se le da acceso. Y José de Arimatea encontramos que lo coloca en una tumba. En este caso, en Jerusalén hay varios lugares que se toman como tumba de Jesús. Yo aquí les pongo uno que se llama la tumba del jardín, que queda cerca del lugar de donde está el Gólgota, el lugar de la calavera. Y este lugar es un lugar muy bonito. Es un jardín donde hay varios versículos bíblicos, y por adentro observamos así la tumba. Observamos que es un lugar pequeño, no es un lugar muy grande, y aquí es donde se colocó el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Posteriormente, también en este jardín encontramos que una de las partes que nosotros creemos es que Jesús es el Hijo de Dios, y mediante la resurrección Él venció a la muerte.
Entonces aquí hay varios versículos, están en inglés, pero es un lugar donde podemos reflexionar acerca de este suceso. Bien, pues continuamos con nuestro relato aquí en Marcos capítulo 16 y vamos a leer los primeros 3 versículos que pasó en este lugar, ¿verdad? Aquí observamos vamos a leer juntos los versículos del 1 al 3 y la palabra de Dios dice: Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Entonces, recordemos que ellas aún seguían de duelo, estaban muy cansadas por los hechos sucedidos anteriormente, la crucifixión, la muerte, los juicios, o sea, mentalmente, físicamente estaban desgastadas y emocionalmente pues también. Y encontramos que dentro de esta cansancio, ellas tomaron la decisión de ir a ungir el cuerpo del Señor Jesús, pero notemos aquí que ellas iban con una actitud que ellas iban a buscar un cadáver, no iban a buscar a alguien que había resucitado, sino ellas iban con esa mentalidad de encontrar a alguien que ya había fallecido. Y dice, esta actitud que ellas tomaban nos muestra que a veces nosotros tomamos esa actitud, ¿verdad?, de que no creemos que el Señor vaya a intervenir en ciertas situaciones difíciles. Sin embargo, ellas debieron tener esa actitud de buscar evidencias de que Jesús había resucitado, de que las promesas que Él les había dicho anteriormente iban a ser verdad. Y aquí quiero que notemos quiénes fueron al sepulcro. Pues fueron 3 mujeres, ¿verdad? María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé. Hay que recordar esos nombres. ¿Y para qué iban al sepulcro? Pues iban para ungirle. ¿Cuándo fueron? El primer día de la semana. ¿Y qué obstáculos ellas verían en esta misión que ellas iban a hacer? Pues que la piedra, ¿quién iba a remover esa piedra? Entonces, de aquí pues nos quedamos con esa actitud, ¿verdad?, con la que iban. Y nosotros, ¿cómo vamos ante las situaciones difíciles de la vida? Podemos estar cansados, desgastados emocionalmente, físicamente, pero recordemos la promesa que Jesús les hizo a sus discípulos y a ellas también. Nos vamos a la segunda parte. Dice: una presencia viva. Ellas, en lugar de encontrar a un cadáver, a alguien muerto, encontraron otra cosa totalmente diferente que les hizo refrescar esa promesa que Dios les había dicho, que Él iba a resucitar y no simplemente iba a quedar muerto, sino que iba a resucitar y a estar vivo. Él está vivo. Y lo vamos a ver en los versículos 4, del 4 al 6. Y vamos a leerlos todos juntos. Y dice: pero cuando vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron al sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pues ellas, primeramente, ¿qué vieron? La piedra removida. ¿Se acuerdan del primer obstáculo que ellas vieron? Que ¿quién nos iba a encontrar a remover esa piedra? Pues ya estaba removida, ya estaba lista. Y pues se espantaron, ¿verdad? Viene a nuestra mente, pues se han robado el cuerpo. Lo primero, ¿verdad? Pensamos cosas negativas en lugar de pensar en esa promesa que Jesús les había dicho que iba a resucitar. Y en el versículo 5 aparece alguien, ¿verdad? Dice: un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron, ¿verdad? Porque vieron a alguien ahí adentro, y él les dijo: pues no se asusten. Dice: buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, pues ha resucitado y no está aquí. Mirad el lugar donde lo pusieron. Y aquí la palabra clave que observamos dice que ha resucitado. Entonces estas mujeres pues observaron ese milagro, esa promesa que Jesús les había dicho que Él iba a resucitar, y de aquí derivan 4 verdades.
nosotros como creyentes debemos de verlas y de anunciarlas. Y la primera de ellas, a veces se nos dice que Jesús es un personaje de un libro y hasta ahí, pero Jesús no es un personaje de un libro, Él es una presencia viva. Y luego encontramos en su palabra, en los evangelios, que Él resucitó. A través de este hecho, vemos que Jesús no solamente es un personaje de libros. La segunda, que Jesús no es un recuerdo que solamente tenemos en la Pascua o en estos meses de abril que lo recordamos, sino que Jesús es una presencia, es alguien, una persona que está viva. Y Él mismo lo afirma en Mateo 20:28, al final de este versículo, donde dice: yo estoy con vosotros todos los días. Esa promesa de que Él está con nosotros todos los días nos hace ver que es una persona que está viva. No es un recuerdo, no es algo que tenemos que recordar, que y ahí se quedó en el pasado, sino es alguien que está vivo y está con nosotros. Entonces debemos de recordar eso, que nos hace referencia a la resurrección de Jesús. El número 3, muchas personas pueden saber acerca de Jesús, quién fue, qué hizo, pero hasta ahí se queda en conocimiento. El chiste es conocerlo cada día. ¿Cómo lo podemos conocer cada día? Pues primero a través de su palabra, a través de la oración, qué es lo que la Biblia nos dice, qué es lo que Él nos dice a través de su palabra, y de tener esos momentos con Él cada día. Y el número 4, una fe estática que nomás se queda en los hechos versus una fe dinámica. Nosotros tenemos que tener una fe dinámica, no una fe estática, donde Dios actúa en todas las situaciones que nosotros enfrentamos. Vemos que nuestra fe va dirigida hacia el dinamismo y no hacia quedarse estancada. Siempre vamos a ir creciendo en esta fe. Bien, vamos a continuar leyendo este pasaje. Y por último, este joven que se les apareció a las mujeres les dio una orden. Y lo vemos en los versículos 7 y 8. Vamos a leerlos todos juntos y la palabra de Dios dice: pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Y pues con mucha razón desafía todas las leyes que conocemos acerca de la medicina, acerca de lo que conocían. Y pues ellas primero pues se asustaron, ¿verdad? Porque vieron removida la piedra. Ellas iban con una perspectiva distinta, pero Dios aquí es donde cambia todos nuestros planes, cambia toda nuestra perspectiva para ver la perspectiva de Él. Y nos dice que ellas, notemos algunas características. Dice: se fueron huyendo del sepulcro porque lo habían tomado con temblor y espanto, y ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Aquí ellas todavía estaban procesando la información que habían adquirido, que habían visto. Y nos centraremos en lo que les dijo este joven varón, ¿verdad? Este ángel dijo: decid a sus discípulos. Lo que ellas habían visto, lo que ellas habían escuchado, tenían la comisión de ir a decirlo a los discípulos. Y así nosotros tenemos esa comisión, ¿verdad? De ir con los demás. Bueno, aquí nos quedamos en que nosotros, al igual que estas mujeres, debemos anunciar que Jesús no está muerto, sino que ha resucitado. Y recordemos 4 sucesos. El primero es el nacimiento de Jesús, su muerte, que Él murió tanto por mí y por ti, por nuestros pecados, su resurrección, que es lo que estamos viendo ahorita, que es un hecho de fuera de lo normal y que es nuestra base para creer que Él no está muerto, sino que Él está vivo en estos momentos, y la promesa que Él volverá para llevarnos con Él. Así que debemos estar preparados, que Él nos encuentre sirviendo, que nos encuentre hablándoles a otras personas, a nuestra familia acerca de Él.
Y por último, vamos a encargar una pequeña tareita. Y esta tarea consiste en 4 puntos. El primero de ellos me van a contestar ya sea en una hojita, ¿quiénes fueron al sepulcro a ungir a Jesús? El segundo punto es ¿qué sucedió cuando llegaron al sepulcro? ¿Qué es lo que observaron estas mujeres? ¿Cuál fue su actitud? Y tercer punto, ¿cuál fue el mensaje de este varón, ¿verdad? De este ángel? ¿Y qué les encargó a estas mujeres? ¿Qué fue lo que les dijo? Y por hoy, como ser domingo de resurrección, pues vamos a compartir en nuestras redes sociales el versículo de Marcos 16:6, donde el ángel les dice: ¿a quién buscáis? Si él ha resucitado, ¿verdad? Aquí les muestro una imagen de cómo podemos hacer sus versículos en imágenes. Hay una aplicación que se llama de la Biblia, la podemos descargar en nuestros celulares y pues compartirla en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, WhatsApp, y me van a enviar una foto de estos 4 puntos a mi celular y pues por ahí les voy a hacer llegar un pequeño detallito a los que hicieron su tarea. Sale, Dios les bendiga, cuídense mucho, cuídense a sus familias y les envío un fuerte abrazo. Vamos a orar para despedirnos. Señor, te damos gracias porque has sido bueno con nosotros. Gracias porque veniste a este mundo, Señor, porque moriste por nuestros pecados, pero también resucitaste, Señor, y tenemos la esperanza, Padre, de que un día volverás por nosotros. Te pedimos porque nos permitas permanecer fieles a ti, Señor, fieles a tu palabra, y que nos ayudes a compartir, Señor, este mensaje de resurrección a otras personas. Úsanos conforme a tu voluntad. En nombre de Cristo Jesús. Amén.